Hola, hola, ¿cómo están? Aquí desde Iquique, ahora que son las 8 con algunos minutitos. Les mando un fuerte abrazo, sobre todo a los de Iquique. Hoy día, bueno, se supo la noticia que nuestra ciudad va a estar en cuarentena a contar desde el viernes en la noche. Así que es muy extraño todo lo que está ocurriendo, pero aún así nosotros podemos, y eso es lo interesante, podemos estar conectados con Dios a pesar de que no podamos estar conectados quizás de forma social. Y yo creo, sinceramente, tal como decía Chuck Smith, que todo es una preparación para algo más. Y estoy seguro que estos tiempos para nosotros van a ser de gran preparación. La Biblia nos muestra, sí, que Cristo viene pronto, que Él viene pronto por su iglesia. Cuando hablamos de iglesia hablamos de todos los creyentes nacidos de nuevo alrededor de todo el mundo. Jesús viene, la Biblia nos lo muestra, y por lo tanto podemos decir que nuestra redención está cerca, que podemos erguir nuestras cabezas y saber que Él en realidad viene pronto por nosotros. Ahora, es importante este punto porque para la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad occidental, ya moderna, hablar de estas cosas de cuarentena, de distanciamiento social y un montón de cosas que se han dado últimamente, son cosas que nos parecían muy extrañas o muy alejadas. Pero tenemos que comprender que hay gente que vive en diversos lugares y diversos países de maneras bien tremendas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar unos años atrás unido a un movimiento misionero, del cual estuve sirviendo y también estuve dentro de lo que era la mesa directiva, por así decirlo. Y también pude conocer a amigos y hermanos que son misioneros, algunos que están en lugares súper complicados del Medio Oriente. Y muchos de ellos me contaban, por ejemplo, uno de ellos que tenía que estar prácticamente encerrado un mes y medio solamente por las amenazas que a veces habían, o a veces las organizaciones misioneras tomaban a alguien de un pueblo y lo trasladaban a otro porque había persecución. Así que para nosotros, el día de hoy, si bien esto es algo muy nuevo y ya algunos llevan hasta 60 días prácticamente de cuarentena en algunos lugares, pero sabemos que todo esto es algo que está dentro de las manos de Dios y lo que más necesitamos nosotros los cristianos es ser alimentados por su palabra. Así que yo estoy seguro que ustedes, al igual que yo, cuando empezamos a leer la Biblia, comenzamos a estudiarla, empieza algo maravilloso a ocurrir en nosotros. Y nosotros estamos estudiando Proverbios. Qué tremendo libro de la Biblia. Proverbios, un libro escrito en su mayoría por Salomón. Hemos estado viendo la sabiduría y las implicancias que hay de la sabiduría con respecto a esto. Consideremos sí que cuando hablamos de sabiduría, tal como nos dice en el primer capítulo, nos dice que el principio de la sabiduría, el origen de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es el temor a Jehová, es el reverenciar a Dios, es el considerar a Dios. Una persona entonces se acerca a la sabiduría y comienza a construir en la sabiduría cuando considera a Dios, cuando reverencia a Dios, cuando toma en cuenta a Dios de una manera real, no de una manera superficial o religiosa, sino que de una manera real. ¿Cómo conduzco mi vida? ¿Con quién me caso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cómo debería ser? Todas esas preguntas, cuando nosotros consideramos a Dios y empezamos a leer su palabra, empezamos a leer la sabiduría que viene de Dios, comenzamos entonces a alimentarnos de esa sabiduría, entonces nosotros podemos decir que estamos participando del considerar a Dios. Ahora, Salomón le ha escrito a su hijo también y había muchos consejos que tenía que darle. Y el día de hoy, tal como ustedes pueden ver en el título, dice la sabiduría y de qué nos protege. O sea, hay cuestiones que son tremendas, tremendas de lo que la sabiduría de Dios nos va a proteger. Y les invito, porque hoy día vamos a tener la primera parte, así que el otro miércoles, si es que el Señor no viene, vamos a continuar con la segunda parte. Vamos, oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos estudiar tu palabra,
porque todavía, Señor, podemos hacerlo de esta forma, en libertad, utilizando estas redes sociales. Te pido en especial por la gente que está escuchando, Señor, por la gente que ha tenido que hacer quizás un break en todo un día difícil, Señor. Quizás algunos que me están escuchando después de estar totalmente bajo una presión que pocos pueden comprender, Señor. Quizás, Señor, algunos están escuchando en medio de, no sé, de su trabajo, quizás con audífonos, como sea, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y necesitamos que tu Espíritu Santo nos abra el corazón, nos ilumine, Señor, y podamos ser alimentados y edificados por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y también por quienes se han conectado, por quienes nos permiten también poder estar en sus casas, en sus celulares, Señor, o donde sea. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, y porque tú no eres un Dios de casualidades. Y en especial te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que quizás están escuchando esto por curiosidad, Señor, o que quizás porque alguien se los recomendó, Señor. Lo que sabemos, Señor, y de lo que estamos claros, es que tú estás buscando a toda criatura, a toda persona. Tú eres el que da el primer paso, Señor. Y de alguna u otra manera te revelas a la vida de las personas de diferentes formas, Señor. Gracias porque esta puede ser una quizás, Señor, en humildad de las cuantas maneras que tú utilizas, Señor. Te pido por todos quienes enseñan tu palabra, Señor, en el mundo, y en especial te quiero pedir por los de Chile, por los en específico, Señor, por los pastores de Calvary Chapel, Señor. Te doy las gracias por ellos. En tu nombre, amén. Ya. Entonces, si tienen sus Biblias, porfa, acompáñenme al libro de Proverbios, un libro maravilloso. Y vamos hoy a estudiar del capítulo 2, vamos a estudiar del versículo 10 al 22. Vamos a solamente la primera parte, el otro miércoles, si es que continuamos en esta existencia de este mundo, vamos a continuar con la segunda parte. Entonces vamos, por lo tanto, del versículo 10 dice: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Esto es bien interesante porque vemos inmediatamente un panorama muy grande, porque nosotros podemos considerar que desde el versículo 10 hasta el versículo 11, versículo 10 y 11, vamos a ver que nos habla acerca de la sabiduría y de lo que hacen nosotros. Lo vamos a estudiar bien. Después del versículo 12 hasta el versículo 15 vamos a estudiar acerca de los hombres malvados, de los que incluso aquí vemos que se han alejado del camino de Dios, de cómo la Biblia, de cómo la sabiduría de Dios nos protege de ellos, pero también del versículo 16 al 22 vamos a ver de cómo la sabiduría de Dios nos protege de la mujer inmoral. Entonces, esto es bien interesante porque podemos ya inmediatamente observar que hay una relación con todo lo que se ha leído anteriormente, porque habíamos hablado de los efectos de la sabiduría sobre una persona. Si no los has hecho, puedes leerlo tú, puedes incluso ver los estudios que tenemos aquí en el Facebook con respecto a lo otro, así que está allí. Pero el día de hoy vamos a ver algo interesante, porque la sabiduría no solamente tiene un efecto, porque algunas personas incluso lo consideran así como un efecto teórico, sino que también afecta a nuestro ser de forma entera. Mira, la sabiduría entonces podríamos ver del versículo 10 al 11 que tiene un efecto protector en nosotros. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Primera cosa, cuando la sabiduría entrara a tu corazón. ¿Sabes que Salomón ya había hablado del cómo el hijo o la persona que escucha la sabiduría es librado de personas malas? Lo habíamos visto en versículos anteriores. También nos dijo que debemos tomar incluso la decisión de alejarnos de quienes nos quieren alejar de Dios. Es una decisión que tenemos que tomar. Y no solamente nos quieren alejar de Dios, sino que nos quieren alejar de Dios para hacer maldades. ¿Ya? Bien simple. Pero aquí me encanta
la frase entrar al corazón. Increíble, entrar al corazón. Entrar al corazón entonces habla de una sabiduría que no es solamente memorizada. Porque en la sociedad en la que vivimos, sobre todo lo puedo decir, en la juventud en la que vivimos y en mi generación, hay mucha gente que puede considerar que ser inteligente es ser memorión, por saberse un montón de cosas. Fíjate que me acuerdo cuando yo era más chico existía lo que era la enciclopedia en carta. Y me acuerdo que a veces como un pasatiempo para los nerds era leer la encarta y buscar las cosas que no se nos ocurría de dónde obtener. Memorizar un montón de información. Y después llega la época del internet, aparece Google y era más asequible a todo, entonces, ¡pum! Prácticamente nos llenamos de un montón de jóvenes que parecían ser muy inteligentes. Los padres le decían, eres muy inteligente, eres una persona de verdad muy destacada y una admiración. Pero ahora esos jóvenes han llegado a la vida adulta y podemos ver realmente vidas sabias. Entonces es muy importante este punto porque aquí habla del entrar al corazón, de esta sabiduría que no es memorizada, sino de una que llena tanto el corazón que la boca puede ser la salida de ella. Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Si un corazón está lleno de la sabiduría de Dios, entonces va a encontrar un lugar por donde salir que es la boca. Entonces podemos decir que la sabiduría es capaz de llenar nuestro corazón y de darnos las palabras correctas. Por eso mira lo que dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. Y aquí hay algo que me encanta. La NTV traduce esto como el conocimiento te llenará de alegría. O sea, la sabiduría de Dios, si bien nos preserva, también nos da placer. Y aquí hay algo muy interesante con la palabra placer. La palabra placer en nuestra cultura lamentablemente solamente se conoce desde el punto de vista erótico y se relaciona a aquellas cosas que mueven una conducta en el ser humano. Pero es importante que la palabra placer no es algo que sea pecaminoso. Hay muchos cristianos que, incluso yo lo puedo decir, alguien que lamentablemente antes de ser cristiano consumió pornografía y hizo un montón de cuestiones. La palabra placer estaba muy arraigada hacia ese tipo de cosas. Pero ojo con esto porque la Biblia nos muestra el placer en diferentes formas. Por ejemplo, acompáñame porfa a Proverbios capítulo 11, versículo 20. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 11, versículo 20. Nos dice, los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Y allí vemos la palabra deleite que también puede tener como sinónimo placer. ¿Quiénes entonces? ¿Cómo vemos esto acá? Que Dios se place en aquellos que caminan agradándole. Podemos dar con placer a nuestro Dios al caminar agradándole. ¡Qué increíble! Mira lo que nos dice Lucas capítulo 10, versículo 21. Acompáñame a Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice, y esto tiene que ver con Jesús, mira. En aquella misma hora, él, hablando de Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Ojo, a sabios y a inteligentes. Aquí está hablando de aquellos que eran considerados como gente con mucho conocimiento, gente dotada. Entonces, dice, y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, Jesús se complacía al ver el plan del Padre y en quienes se llevaba a cabo. Jesús sintió regocijo, placer, al ver el plan del Padre para con los humanos. Entonces, por lo tanto, la palabra placer es algo que no podemos categorizar como algo malo. Mucha gente piensa incluso que al hablar de sexo es algo que es pecaminoso. Incluso la gente antigua decía, usaba un chilenismo que era la cochinada, por ejemplo. Y eso lamentablemente tiene que ver con la naturaleza pecaminosa porque la sexualidad es algo que Dios creó y el placer es algo incluso que Dios permite que el hombre pueda tener. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay cosas que a Dios le dan placer, como ver, por ejemplo, a alguien que camina en su voluntad. Por lo tanto, nosotros los humanos también podemos gozar de ese atributo que tiene Dios. Y tenemos, por lo tanto, y acá hablando de aquellos que somos cristianos, tenemos que elegir qué nos va a dar placer.
Tenemos que elegir. Hay cosas que le pueden dar placer a nuestra naturaleza pecaminosa y hay cosas que le pueden dar placer al Espíritu Santo que hay en nosotros. Y tenemos que elegir qué cosa va a ser lo que nos va a dar placer. Y esto es muy interesante porque en realidad, así como debo elegir mi placer, también tengo que elegir qué aborrecer. Hay cosas que debo aborrecer y hay cosas que yo elijo que me den placer. ¿Sabes qué? Complaceremos al Espíritu Santo en nosotros o a nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres para elegir. Todos aquellos que están en Cristo somos libres para poder elegir qué nos va a dar placer. Aquellos que no están en Cristo, lamentablemente, por lo que la Biblia nos muestra, entonces las únicas cosas que les dan placer son las cosas que tienen que ver con el pecado. Y relacionan el placer con el pecado, con aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y tú me estás escuchando, elige tu placer. Elige qué te va a dar placer. O las cosas que complacen al espíritu o las cosas que van a traer placer a tu naturaleza pecaminosa. Si tú no eres un hijo de Dios, entonces, por lo que la Biblia nos dice, déjame decirte que eres esclavo al placer que te provoca el pecado. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que es el pecado? El pecado es aquella cosa que va en contra de la naturaleza de Dios. Dios creó, por ejemplo, la sexualidad para que fuera practicada dentro del matrimonio. Incluso si tú lees el libro Cantar de los Cantares, vas a encontrar explícitamente cómo un esposo y una esposa se pueden complacer, pueden darse placer el uno al otro, pueden hacer que su sexualidad alabe a Dios. Así de simple. Si tú no eres un hijo de Dios, entonces eso para ti es una locura. Y tú estás diciendo que, bueno, bien simple, las cosas que son pecaminosas son cosas que destruyen, son cosas que han destruido tu vida. Y tú mismo lo puedes reconocer, te puedes dar cuenta que no hay satisfacción, no hay gozo y tu vida ha estado al borde del precipicio. Entonces, claramente nosotros podemos ver qué increíble es esto acerca de la sabiduría. Y habla de la discreción, dice la discreción te guardará, en el versículo 11. La sabiduría nos ayuda a ser discretos y por lo tanto a ser preservados. ¿Sabes qué? Es increíble esto, no decir ni actuar de forma que dañe a otros o que nos dañe a nosotros mismos. Que dañe a otros o que nos dañe a nosotros mismos. Es increíble cuando tú empiezas a escuchar gente cuando habla de las palabras o actos de otras personas que han dañado. Se habla mucho del bullying. Todos sabemos de los humoristas incluso cómo tienen que de repente echar mano a ciertos recursos. Y es interesante cómo el cristiano puede examinar esto. Y nosotros podemos ver que claramente alguien que no tenga la sabiduría de Dios, que no reconozca a Dios, entonces va a ser alguien que lamentablemente no, que se va a dar al no ser alguien discreto. Al contrario, va a ser alguien que va a ofender con sus actitudes y con sus palabras. Ahora, es muy tremendo esto porque eso no quiere decir que los cristianos siempre seamos discretos, sino que nos está diciendo que la sabiduría nos va a dar esta discreción que nos va a ayudar a guardar. La discreción nos guardará. Por eso también los cristianos reconocemos cuando hacemos cosas que agradan a Dios y cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, porque somos libres. O decidimos agradar al Espíritu o decidimos agradar a nuestra carne. Entonces cuando hacemos cosas que dañan a otros o dañan a otros tanto con nuestra actitud o con nuestras palabras, reconocemos inmediatamente que en ese momento dejamos que actuara nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocemos inmediatamente. Porque el Espíritu Santo nos muestra. Ahora, para una persona que no conoce a Dios, es totalmente distinto. Es imposible en su naturaleza pecaminosa que no pueda dañar a otros o con sus palabras o con sus actos. Y esto, o incluso con ambas, porque no son excluyentes. Yo era alguien que dañaba de las dos formas. Y incluso me jactaba de dañar de esa forma. Lamentable. También dice, te preservará la inteligencia. La sabiduría entonces también nos va a mantener a salvo. La sabiduría nos ayuda a conservarnos, aunque estemos en un ambiente adverso. Qué increíble. Porque la Biblia nos dice que tenemos que huir de las situaciones que nos puedan dañar nuestra relación con Dios.
Pero también hay situaciones de las cuales estamos expuestos quizás por nuestro trabajo, quizás por nuestro hogar, quizás por nuestra familia. Esas son situaciones que claramente de repente nosotros no podemos elegir en cierto sentido. Entonces la Biblia nos muestra que la sabiduría de Dios nos puede preservar. O sea, podemos decir que si un cristiano vive en un entorno adverso al Evangelio, en un entorno en donde se practiquen ciertos pecados, el cristiano puede ser preservado. O sea, es increíble esa promesa, porque en realidad quiere decir que el cristiano puede vivir bien, entre comillas, puede vivir bien, no por donde esté, sino por quién esté. ¿Te das cuenta? O sea, si yo estoy en Cristo, entonces puedo vivir bien. Entonces es increíble porque el día de hoy, para el mundo en el que vivimos, se puede vivir bien si es que estás en un buen lugar. Ahora, vivir bien no hablo en un sentido de comodidad, sino que hablo en el sentido de la maldad. O sea, es muy interesante, tú ves cristianos que han servido en lugares difíciles, cristianos que viven en lugares donde hay mucha delincuencia o en entornos familiares complejos, y aún así sirven a Dios con tal pasión que tiene que ver con esto, con la sabiduría de Dios. Qué increíble, ¿no? Entonces podemos ver, en resumen, que la sabiduría, número 1, puede llenar nuestro corazón y por lo tanto ayudarnos a hablar sabiamente. Número 2, podemos tener placer al admirar la sabiduría de Dios. Número 3, la sabiduría nos ayudará a no decir o hacer cosas dañinas a otros o incluso a nosotros mismos. Y número 4, la sabiduría nos ayudará a mantenernos aunque el entorno sea complejo. Entonces, es maravilloso, porque podemos decir que el considerar a Dios, que leer su palabra, que el estar en las cosas de Dios, hace este efecto en nosotros. Pero también la sabiduría nos va a ayudar a protegernos de ciertas personas. Y aquí en Proverbios va a mencionar a 2 personas explícitamente. Vamos con el primer tipo de personas, aquellos que se han alejado de Dios. Fuerte. Versículo del 12 al 15, mira lo que dice. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Primero, para librarte del mal camino. La sabiduría nos ayuda a no vivir de forma pecaminosa. Primer punto. Después dice, de los hombres que hablan perversidades. O sea, la sabiduría también nos ayuda a no asociarnos con aquellos hombres que buscan hablar del pecado, que buscan hablar de lo que están viviendo, el pecado. Entonces la sabiduría nos ayuda a ser preservados de ellos. Y dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y acá hay algo bien interesante porque ¿cómo nosotros podemos identificar a esta gente? Y esto es el punto. Si estamos en la sabiduría de Dios, entonces vamos a poder identificar a esta gente y a cuidarnos de ellos. O sea, antes, no conociendo a Cristo, éramos influenciados por estas personas. Ahora que conocemos a Cristo, entonces los podemos identificar y podemos ser preservados. Pero mire lo que dice acá, que dejan los caminos derechos. Entonces está hablando de personas apóstatas, personas que conocieron a Dios, personas que conocieron la palabra de Dios y que deciden alejarse, pero no solamente se alejan piolamente, como se dice en buen chileno, se alejan silenciosamente, se alejan en el silencio, sino que aquellos que se jactan de estar viviendo en el pecado, que es muy diferente. Dice, para andar por sendas tenebrosas. Ya habíamos visto que eran personas que lo dicen. La sabiduría nos ayudará a no asociarnos con aquellos que han abandonado el buen camino. ¿Y sabes qué? Podemos nosotros mismos preguntarnos cuánta gente conocemos que han abandonado el Evangelio para vivir de esta manera, para entregarse al pecado. ¿Sabes qué? Es importante este punto. ¿Oramos por ellos? Claro que sí, y tenemos que hacerlo. ¿Lo recibiremos con amor? Claro que sí, tenemos que hacerlo. Pero no nos asociaremos con aquellos que no solamente se alejaron, sino que se jactan de vivir en el pecado. Es muy diferente. Oramos, los recibiremos, pero no nos asociaremos porque, y acá viene una gran pregunta, ¿por qué no asociarnos? Por amor a ellos, por amor a ellos y a Jesús, que es importante. Nos mantendremos en la fe para que cuando ellos vuelvan, alguien de cara conocida los reciba y los invita a disfrutar de Jesús.
He conocido gente que ha vuelto a la fe, he conocido personas que han regresado a Cristo y a veces su frase es, qué bueno verte, qué bueno ver que, que te mantienes. ¿Sabes qué? Tenemos que dar las gracias a Dios por aquellos que se mantienen en la fe, por ese remanente que se mantiene caminando en el Espíritu. Y yo estoy seguro, porque a mí también me pasó, cuando me enfrié de una manera brutal, que al regresar a la fe, qué genial fue ver que aquellos que había conocido antes seguían en la fe y estaban firmes y me recibieron. O sea, es imposible recibir a alguien que no se haya conocido con un afecto distinto. Porque claramente nos ponemos felices cuando llega una persona que no conoce a Cristo. Y claramente nos unimos a la fiesta celestial, ¿sí? Estamos claros con eso. Pero hay otra cosa muy distinta cuando vuelve un hermano en la fe, una hermana en la fe. Entonces, por amor a ellos, no nos vamos a asociar. Y nos vamos a mantener firmes en Cristo. Nos vamos a mantener firmes en la fe. Y acá habla del carácter de estas personas, de los apóstatas. Dice que se alegran haciendo el mal. Ojo, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Esas personas eligieron alimentar lo que le da placer a la naturaleza pecaminosa. Acuérdate, los cristianos tenemos que elegir. O lo que le da placer al espíritu o lo que da placer a la carne. Estas personas de las que está hablando acá eligieron alimentar el placer de la carne. Y esta naturaleza todos la tenemos, o sea, no estamos apuntando con un dedo, porque nosotros también la tenemos, sino que ellos eligieron hacerlo, que se alegran haciendo el mal. Ojo que aquí alegrarse haciendo el mal, por el original, podemos decir que esto no es solo una alegría interna, sino que se exterioriza una felicidad sin Dios. ¿Se puede ser feliz sin Dios, habiéndolo conocido? Hay gente que dice que sí, yo no les creo, yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no. Nosotros podemos ver un montón de ejemplos en la Escritura de gente que se alejó de Dios y que al regresar a Dios, después mismo ellos se sinceraban y decían, ¿sabes qué? No, por ahí no iba. Cuyas veredas, dice, son torcidas y torcidos sus caminos. Dos cosas importantes. Las veredas torcidas tienen que ver con las acciones presentes. O sea, sus acciones son torcidas. Sus acciones pueden causar daño. ¿Has caminado por una vereda torcida? Yo uno de los problemas que tengo es que al buen chileno soy pata y lana, ¿ya? Camino y piso por un lugar, un hoyo, lo que sea, y fui. Así que tengo que caminar mirando el suelo. Y con esta vista que tengo que usar obviamente estos binoculares para poder ver bien, que no me dañe. Me ha pasado muchas veces. Los que me conocen lo saben muy bien. Por lo tanto, una vereda torcida puede hacer daño. Una persona que esté viviendo con acciones torcidas pueden hacer daño incluso físicamente a otros. Y también habla de torcidos sus caminos, está hablando de el futuro. O sea, no solamente sus acciones son torcidas y pueden hacer daño, sino que además el destino de ellos es torcido. El destino de ellos es dañino. Acciones torcidas y caminos errados. Increíble. Vamos ahora, esto tiene que ver entonces, aquí hablamos del primer tipo de personas de la que la sabiduría de Dios nos preserva, que son aquellas personas que se han alejado de Dios. Y habla de hombres. Hombres. Y es bien interesante ese punto porque al hablar de hombres estamos claros que lo hace de la forma genérica, hablando de los humanos, pero pareciera ser que son más los hombres que se alejan de Dios. Pareciera ser, ¿o no? Esto es una opinión personal. Y quizás por eso es más de generalizar este tema de los hombres que se han alejado de Dios. Ahora, mujeres que se han alejado de Dios claramente las hay. Pero ahora, en los versículos que vamos a estudiar, se va a hablar de la mujer inmoral. Y es muy interesante este punto acerca de la Biblia, porque los humanos cometemos un gran error, un gran error, cuando sacralizamos a un ser humano. Por ejemplo, cuando sacralizamos a los ricos. Es un error sacralizar a los ricos y pensar que los ricos son santos. Y tú me dices, sí, es verdad, ¿o no? Pero también es un gran error sacralizar a los pobres y considerar que por ser pobre eres santo.
Entonces, cometemos un gran error cuando sacralizamos a los hombres y consideramos que por ser hombre es santo. Cometemos un gran error cuando sacralizamos a las mujeres y consideramos que por ser mujer son santas. Cometemos un gran error cuando sacralizamos a una persona que va a la iglesia y pensamos que por ir a una iglesia esa persona es santa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Los cristianos qué somos? Los cristianos somos entonces pecadores arrepentidos que adoramos al único que fue santo sobre esta tierra, a Jesucristo. Al único que adoramos. El único que no tuvo pecado. Todos los otros humanos somos pecadores. Y por eso, cuando una persona, cuando un hombre o una mujer miran a otra persona como alguien, oh, esta persona es súper santa, hay un gran error. Entonces aquí la Biblia me encanta porque nos muestra estos matices que, por ejemplo, en la sociedad actual en la que vivimos, probablemente no se dice, pero acá está diciendo, mujer inmoral. Versículo 16 dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Nosotros hoy día vamos a estudiar solamente este versículo. El resto corresponde a la segunda parte. Pero parte diciendo, será librado de la mujer extraña, de la mujer inmoral. Es algo que la Biblia en realidad nos muestra que existe. Existe. Cometemos un gran error, como les decía, cuando sacralizamos a alguien. Eso es idolatría. La idolatría lleva a sacralizar cosas que no tienen que ver nada con Dios. Lo único que es sagrado es Dios. Ahora, ¿su creación es sagrada? Claro que sí. ¿En qué sentido? Mira, te lo explico de una manera bien simple. ¿Por qué los cristianos podemos estar en contra de la discriminación racial? Porque Dios es el creador del ser humano, puso su imagen y semejanza. Por lo tanto, la raza humana es sagrada, porque es creada por Dios. Allí bien. ¿Por qué los cristianos podemos estar a favor del sexo entre el matrimonio entre un hombre y una mujer? Porque el sexo, al ser creado por Dios, es sagrado. Entonces estamos a favor de lo sagrado que Dios creó. Pero cuando hablamos de sacralizar, no hablamos del carácter de lo que Dios creó o de quién es Dios, sino que hablamos de idolatría. Cuando decimos, por ejemplo, que tal objeto es sagrado porque sí. Entonces es muy interesante este punto, porque los cristianos no deberíamos caer en eso, y aquellos que no conocen a Dios, hay algo que han sacralizado, sí o sí. Algo han sacralizado. Yo sé de lo que sacrifico. Yo sé qué cosas yo consideraba que eran totalmente santas y no eran Dios. Lo sé. Yo sé a qué personas les rendía mi adoración. Lo sé. Y esas personas pueden ser incluso tú mismo. Entonces, es muy interesante como aquí habla de la extraña. Y habla, mira, ojo con lo que dice, la extraña. Y más adelante nos habla de la seductora. Interesante. Es aquella mujer que puede ser vista como una prostituta o una adúltera. Seducción. Ojo, la seducción de una mujer, está acá hablando de la seducción de una mujer que no es tu esposa, para aquellos que estamos casados, o para aquellos incluso que no están casados. La seducción de una mujer que no es tu esposa. ¿Qué es la seducción? La seducción es algo que la Biblia nos muestra que se debe usar en la intimidad conyugal. En la intimidad conyugal. Habla aquí de la ajena que halaga con sus palabras. Halaga. Miren qué interesante esa palabra. Halaga y con ello busca primero atraer la mente de quien la escucha. Hablamos anteriormente que la sabiduría de Dios nos preserva. Entonces la sabiduría de Dios nos preserva de este tipo de vocabulario que halaga buscando atraer la mente de quien la escucha. ¿Una esposa puede halagar a su esposo? Claro que sí. Ve lo que dice Cantar de los Cantares. Y al revés, un esposo puede halagar a su esposa. Pero aquí, como está hablando de la mujer, podemos preguntarnos, ¿una esposa puede halagar a su esposo? Claro que sí. ¿Sabes qué? Te lo digo de una manera simple. Hay un lenguaje conyugal. Sabemos que en el lenguaje hay contextos, hay situaciones comunicativas. Lo sabemos. En la vida conyugal
también existe. Si tú no estás casado, no estás casada, entonces hay un lenguaje al que tú no deberías echar mano. Ahora, que halaga con sus palabras, el original de esto es echeliká. La palabra echeliká habla de suavizar, de atraer, y lo podemos traducir de buscar, erotizar. ¿Quieres ver un ejemplo de esto? Mira, acompáñame a Proverbios capítulo 7, versículo del 14 al 20. Proverbios capítulo 7, versículo 14 al 20, pero, mira, ustedes lo van a leer probablemente en la Reina Valera, yo se los quiero leer en la NTV, ¿ya? La Nueva Traducción Viviente. Allí en los comentarios van a poner los versículos, que es Proverbios capítulo 7, versículo del 14 al 20. Vamos a usar esta versión con este lenguaje, porque es muy explícito, mira lo que dice. Versículo 14 dice, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Aquí está hablando de la mujer. Parte esta mujer diciendo, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. O sea, se muestra como una mujer piadosa. Dice 15, tú eres precisamente al que estaba buscando. Está diciendo un hombre. Salí a encontrarte y aquí estás. 16, mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. Está mostrándole una cama suave, una cama preparada. 17. La he perfumado con mirra, aloes y canela. 18. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. 19. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Mira qué interesante. O sea, este ejemplo es el ejemplo entonces de una mujer extraña. De una mujer extraña. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La extraña, la ajena. Entonces, es muy interesante este punto. Yo he conocido hombres que me han dicho que uno de sus problemas era caer ante ciertas mujeres. Y al revés también. Pero como aquí habla de la mujer extraña, entonces podemos decir que un hombre que se ha entregado a Cristo, un hombre que está conociendo la sabiduría de Dios, entonces es un hombre que puede decir no. Y esto es muy tremendo. Por eso una esposa cristiana no tiene que confiar en su esposo en el sentido de decir, yo sé que mi esposo no lo haría. Una esposa cristiana tiene que orar por su esposo para que se mantenga en la fe. Un esposo cristiano tiene que orar para que su esposa se mantenga en la fe. Porque lo único que nos va a librar de este tipo de personas, tanto del hombre que se jacta de haberse alejado de Dios y que está viviendo en pecado y que busca atraer a otros, y tanto de la mujer que busca halagar a hombres para llevarlos con ella, lo único que puede preservar y mantenernos es la sabiduría de Dios. Es mantenernos en Cristo. Él es el estudiar su palabra. Ningún hombre ni ninguna mujer es tan fuerte como para decir, esto no me va a hacer caer. Dependencia. Dependencia es la clave. Dependencia a la sabiduría de Dios. Dependencia a Dios. ¿Qué hago en esta situación? El libro de Santiago nos dice que podemos pedir sabiduría cuando nos preguntamos, ¿qué hago en esta situación? Y no en situaciones que son, podríamos decir, solamente problemáticas que vemos que, ¿cómo salgo de esto? Sino que de situaciones que a nuestra carne le tienta a hacer. Que a nuestra propia carne le tienta a caer. En esas situaciones. Por eso es increíble que Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. Los cristianos entonces no vivimos, los hijos de Dios no vivimos desconociendo que existen cosas que nos puedan tentar. Pero tenemos que vivir reconociendo que hubo alguien que fue tentado en todo y no pecó. Y ese es Jesucristo. Y a Él entonces le rendimos nuestras vidas para que nos ayude a vencer. ¿Estás caído? ¿Estás caída?
conociste a Dios y probablemente has cedido a la tentación. Todos, lamentablemente, hemos caído de diferentes maneras y nos hemos resbalado. Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que no hay condenación. Pero eso no quiere decir que tenemos que vivir la vida pecando. Eso no quiere decir que tenemos que, si no hay condenación, entonces hay, ¿qué cosa? Restauración. Señor, restáurame, Señor. Si te mantienes en ese estilo de vida, lamentablemente, déjame decirte por lo que dice la Escritura, que tu camino te lleva a la perdición, que tu fin es la perdición y que tienes que arrepentirte, que tienes que decirle, Señor, perdóname, como muchos lo hemos tenido que hacer, y no solamente una vez, varias veces. Y si tú no conoces a Dios, bueno, ahí está. Dios quiere darte la libertad de aquellas personas que están influenciando tu vida y te están haciendo caer. Y el Espíritu te está hablando a tu conciencia y te está diciendo, eso está mal. ¿Cómo podemos parar de dejar de ser influenciados por estas personas? En Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque tu palabra nos muestra cosas reales, Señor. Cosas, Señor, que como humanos, Señor, en nuestra naturaleza pecaminosa no queremos reconocer, Señor. Te damos las gracias por exponernos, por exhibirnos delante de ti. Pero no solamente tú te quedas exhibiendo eso, Señor, sino que te exhibiste en la cruz, Señor. Extendiste tus brazos por nosotros, Señor. Hombres y mujeres pecadores, Señor. Padre, te pido en especial por aquellos que me están escuchando que probablemente están alejados, Señor. Que están viviendo alejados de ti, Señor. Que te conocieron, Señor. Que conocieron tu palabra, Señor. Y están alejados. Te pido por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Para que ellos puedan volver y decidan hacerlo, Señor. Y decidan no esclavizarse más. No ser utilizados de tal forma por el mal para que otros caigan conociendo la verdad, Señor. Te pido para que en tu espíritu se corten todas aquellas cadenas que tienen que ver con el diablo, Señor. Por aquellas personas incluso que se jactan de hacer caer a otros, Señor. Protégenos, Señor. Y te pido por aquellos que se han alejado para que puedan volver a ti en arrepentimiento, Señor. Y no solamente para que ellos puedan volver a ti, sino para que nosotros los podamos recibir en amor como tú nos recibes siempre, Señor. Y también, Padre, te quiero pedir, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, y que están escuchando, Señor. De alguna u otra forma llegaron acá. Te pido para que, ya que tú te les estás revelando, ellos te puedan conocer, Señor. Puedan arrepentirse de sus pecados. La Biblia dice que todos nacemos muertos en el pecado, Señor. Y yo sé que eso es algo que tú quieres que sepamos todos los humanos. Por eso, si alguien de los que me está escuchando no conoce a Jesús, o ha sabido algo de Jesús, pero nunca ha vivido una vida en Cristo, que pueda orar en arrepentimiento, reconociendo sus pecados delante de Dios, porque es delante de Él, y pidiendo perdón, y dando las gracias por el perdón que Cristo otorga por su sacrificio en la cruz. Te damos las gracias por todo este tiempo, Señor, y por cómo tú nos estás preservando, Señor. En tu nombre, amén. Un fuerte abrazo y en especial quiero dirigirme a aquellos que están recién conociendo a Cristo, o recién están orando, o por primera vez están dando sus primeros pasos en la fe. Déjame decirte que tenemos unos estudios para nuevos creyentes los días lunes por Zoom. Partieron este lunes. Y quiero animar a todos aquellos que partieron este lunes. Manténganse, oren. Dice la Escritura que Satanás es aquel que busca a quien devorar. Pero Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Aférrate a Jesús y vence. Serás victorioso. Así que manténganse en la fe. Esto no se trata de una iglesia en particular, de una denominación.
de un movimiento, se trata de Jesús. Ahora que tanto se habla de la vida y la muerte, tanto que se habla del coronavirus, tanto que se habla de muerte y de contagiados, ahora más que nunca tenemos que estar en Cristo. Y Dios te está dando la oportunidad. Así que hazlo. Y si tú te gustaría participar, mándanos un inbox o escribe acá en los comentarios. Los líderes te van a hablar, te van a invitar, te van a dar información, ¿ya? Y aquellos que somos cristianos, un abrazo para ustedes. Mantengámonos firmes, sigamos orando, sigamos en la palabra. Aquellos que son de Iquique, oremos. Todos estamos bajo una presión, un estrés. Y yo creo que el día de hoy toda la gente está bajo esta presión y este estrés. De todo el mundo. Pero es bueno que descansemos en Cristo. Hay momentos donde de repente nos vamos a desorientar. Pero es esos momentos cuando ponemos más atención a las olas y no a aquel que camina sobre el agua. Así que un abrazo para ustedes. Los amo. Ojalá que nos veamos con Cristo en las nubes. Si no es así, nos vemos por este lugar. Si tienes peticiones de oración, también las puedes mandar. Mándalas, porfa. Estamos juntándonos a orar los días lunes, los días martes los nuevos creyentes. Y ora por nosotros. Ora especial también por mí porque soy débil, ¿ya? Así que cuídense. Chao, los amo, cuídense. Un abrazo y gracias por escuchar. Nos vemos.